Y bien, estamos con Alfonso García Miró, presidente de COMEX, vicepresidente de la CONFIEP. Alfonso, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, ha habido esta convocatoria de Ollantaytamala a 42 nuevos colaboradores. Acabamos de conversar con Kurt Burneo. Eso ha sido una movida, digamos, rápida, inteligente, aparentemente, para morigerar, en fin, mejorar, hacer más potable, menos destructivo, digamos, el plan de gobierno de Ollantaytamala. Pero, ¿cuál es su opinión? Digamos, ¿eso va a lograr calmar, de alguna manera, tranquilizar a los mercados? La bolsa volvió a caer hoy día, aunque también por influencias externas, en fin. La inversión, entiendo, se está deteniendo, ¿no?, en muchas empresas, un compás de espera. ¿Cuál es su impresión acerca del impacto que puede tener esta presentación? A ver, yo preferiría evitar hablar de personas, porque las personas pueden ser anecdóticas o pasajeras. Más me interesa hablar de lo que está atrás de las personas. Entonces, un plan de gobierno es un instrumento que toma mucho tiempo, horas hombre, altamente cargadas de capacidad intelectual de muchas personas para contribuir a una causa común que va a liderar a alguien por 5 años. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se maneja ese plan de gobierno. Y, por otro lado, cuando tenemos una elección altamente polarizada como la que estamos al frente hoy en el Perú, lo más prudente es que quienes están compitiendo y si tienen alguna dificultad para convencer a sus electores, se comprometan públicamente a solucionar aquellas dudas o aclarar aquellas dudas o a eliminar de sus planes de gobierno aquellas dudas que puedan poner en riesgo su propia credibilidad o la viabilidad del país. Por un lado tenemos una candidata que tiene un pasado sumamente discutible. Muchos en el Perú hemos criticado enormemente lo ocurrido durante el gobierno de su padre. Pero tengo entendido que han ocurrido dos cosas. La primera es que ha suscrito un compromiso público, no solamente ella, sino con otros personajes públicos, donde se está comprometiendo con la sociedad y con la política. Y por otro lado, también tengo entendido que ha salido a disculparse públicamente de los errores cometidos por su padre, asegurando que ella no los va a cometer. Entonces, para mí ese es un paso importante, concreto, sin tomar partido por nadie. Como digo, yo particularmente tengo objeción al pasado de uno y al presente y futuro de otro, pero creo que uno de ellos ha cumplido con lo que se debe hacer. El otro nos ha presentado una carta firmada por él en donde dice que es un compromiso con el Perú, pudo también haber sido un compromiso con el mundo, o con otro país, o con la región. Mientras ese compromiso no esté suscrito con otro, con quien se tiene que obligar a mantenerlo, en tanto no haya consenso para cambiarlo, puede sustituirlo al día siguiente por otra carta aduciendo razones de Estado, de política pública, de bien nacional. Entonces no tiene pues ninguna vigencia ni validez una carta suscrita por una sola persona, por más que se le llame compromiso. Ahora, una foto tomada con muchas personalidades muy respetables. Acá está el señor Burneo, un economista a quien yo respeto mucho, a pesar de que puede tener ligeras críticas o discusión, en todo caso con su ortodoxia económica, creo en lo fundamental que es una persona seria y pragmática y que ha hecho bien las cosas cuando ha estado en el sector público. Pero él es uno más de una foto que se ha tomado hoy día y que se va a publicar mañana, que va a impactar positivamente, pero que esa foto se puede cambiar también de un día para otro. Pueden salir 5 personas y no tiene por qué dar ninguna explicación el señor que ha tomado esa foto, es porque tiene nuevas o porque las quita. Entonces, más pareciera que se está reaccionando a impulsos inmediatos por tratar de cubrir o satisfacer preocupaciones, pero no tiene ninguna vigencia o validez a lo largo del tiempo, y eso es lo que preocupa fundamentalmente a los empresarios, a los peruanos de la calle, a todos los que sabemos y que somos todos los peruanos. Lo que nos importa es elegir por un plan de gobierno, concretamente, lo que va a regir el país por los próximos 5 años, no documentos que pueden o fotos que pueden cambiarse de un día para otro. Y si este trabajo con estos colaboradores nuevos culminara en un nuevo plan de gobierno, ¿eso sería más serio, digamos? O... Bueno, sería un avance importante. Lo único que nos da como señal es que en 4 meses se pueden hacer 2 planes de gobierno 180 grados distintos uno del otro. Entonces, quién sabe si es que no ocurriera lo mismo ya estando en el gobierno, ¿no? Se pueden, como digo, aducir a razones de cualquier naturaleza para cambiar un plan de gobierno. Un plan de gobierno normalmente no se cambia, eso es lo que ocurre. Sí, pues, claro. Entonces, en este caso lo que está ocurriendo es algo atípico, algo no convencional. Se está cambiando o se está proponiendo cambiar un plan de gobierno de adentro de la misma organización, cuando en realidad lo que debería haber es una suscripción de un compromiso público entre todos los actores políticos
que se van a respetar ciertas reglas del juego. Hay un documento que está circulando y que contiene lo que supuestamente para todos los peruanos, como tú, como yo y como los dos candidatos, es sensato. Es el que ha elaborado Pedro Pablo Kuczynski. Así es, podría tener otro nombre, podría haber habido otro impulsor, no importa quién es el que está atrás de eso, pero son políticas sensatas que nos darían mucha tranquilidad a todos los peruanos, a todos, verlos suscritos por los principales actores políticos. Sí, pues efectivamente, y eso no ha ocurrido, por Humala no lo ha suscrito hasta ahora. Bueno, usted es presidente de Comex. Justamente uno de los temas del plan de gobierno de Gana Perú es el de la revisión de los TLCs. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, si es que lo vemos solamente como una frase individual, aislada, podría pasar por el agua tibia y decir, bueno, todo es revisable, ¿no? Pero si nuevamente lo identificamos dentro de un instrumento fundamentalmente estatista, como es el plan de gobierno, donde está inserta esa frase o ese capítulo, queda claro que lo que se quiere en el fondo es variar sustancialmente una política de Estado que ha venido aplicando el Perú durante los últimos 20 años, ¿no? Hace 15 años el Perú tenía 5% de su comercio con el mundo abierto en tratados multilaterales. Uno de ellos era con Cuba, por cierto. Y el 90% de la opinión pública peruana estaba en contra de la apertura comercial del Perú. Porque había el temor de la gran invasión de los productos del extranjero y la pérdida de la industria peruana. Bueno, han pasado 15 años de eso. Hoy día está el 90% del comercio peruano bajo tratados de libre comercio. Solamente nos falta suscribir tratados de libre comercio con 10% de los países con los que tenemos comercio. Y la última encuesta de una encuestadora seria respecto a la opinión pública sobre los tratados de libre comercio estuvo en 80% a favor. Y no es que 20% en contra, el otro 20% estaba dividido entre aquellos que no tenían conocimiento de qué se trataba, otros que no opinaban y obviamente algún 5 o 6% en contra. Entonces, irse contra una política de Estado, como digo, esto no es una política de gobierno, ya han sido 4 sucesivos gobiernos que han mantenido una política de Estado de apertura del Perú al mundo y que ha traído concretamente productos de mejor calidad a menor precio para los peruanos y nuevos mercados para las exportaciones peruanas que antes no existían. Digo, nuevamente, revisar o, en el fondo, suspender, porque una revisión unilateral no es más que una violación a un tratado internacional. Una revisión se tiene que hacer entre dos pares y si es que no hay un consenso, no hay una búsqueda espontánea entre los dos, se nota claramente que es una intención unilateral de desconocer un tratado. Eso es ir contra el beneficio de los peruanos de tener productos más baratos a mejor calidad. Tendríamos productos más caros a menor calidad, nuestras exportaciones tendrían retaliación en los países en donde salen, nos pondrían aranceles, no podríamos exportar las paltas y las mandarinas. Es decir, un retroceso a la época del control y del estatismo que nos trae recuerdos a lo que es Velasco, al fin del día. Yo creo que este plan de gobierno al que estamos refiriéndonos, que supuestamente va a ser cambiado por este grupo de notables, es fundamentalmente un plan de gobierno hecho por velasquistas. Y yo no digo que sean malos o buenos los velasquistas, pero tienen que reconocerlo. Y la época de Velasco ha sido quizás de las que ha tenido mayor influencia económica negativa en el Perú. Hasta ahora seguimos recuperándonos de ciertos rezagos de esa lamentable época, ¿no? Pero entonces, nuevamente es ir contra la opinión pública y ir contra algo que es de sentido común, provechoso para el Perú. De acuerdo. Por último, muy brevemente, el tema de las pensiones que acabamos de referir, estos planteamientos de, en buena cuenta, convertir al sistema privado en un sistema complementario solamente si uno tiene excedentes luego de haber aportado al sistema público, si convertir el sistema público en obligatorio, etcétera. Prácticamente diluir o desaparecer el sistema privado. Sí, frases como la introducción del sistema privado de pensiones en la década de los 90 atentó directamente contra el carácter solidario y redistributivo, o otra frase como que el sistema de pensiones actual reposa en la capitalización individual y es propio de un país desarrollado, como que esto fuera malo, ¿no? Digamos, no hay que ser desarrollado, y no de una sociedad con altos niveles de informalidad laboral como la nuestra, sin decir que es cierto que tenemos una informalidad laboral, pero se ha reducido sustancialmente con relación
a la época antes del sistema privado de pensiones. Concretamente esto nuevamente son frases traídas de la época del sistema público de pensiones, que todos sabemos cómo terminó, una quiebra total, una utilización indiscriminada y discrecional por parte del Estado de todos los ahorros de todos los peruanos. En el fondo esto es, y hay que verlo así, es ahorro privado, es ahorro personal. Cada uno tiene su cuenta con su nombre. Hay 4.800.000 peruanos que tienen su pensión ahorrada en sistema privado, que han gozado de ganancias, que todos los meses reciben sus estados de cuenta y que, por cierto, producto de la inestabilidad política que se ha generado con esta indefinición sobre el plan de gobierno de una de las partes, porque la otra, como digo, ya de alguna manera ha suscrito un documento público, el otro candidato que no lo ha hecho tiene un plan de gobierno que ha ahuyentado a los mercados, ha ahuyentado al mercado bursátil, que es en donde los fondos de pensiones tienen más o menos invertido la mitad, el 50% del mercado bursátil, que ha tenido una reducción, una destrucción de valor los últimos 4 o 5 días de alrededor de 50.000 millones de dólares, que son... 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de soles, perdón, de dólares no, de soles, dentro de los cuales estamos hablando de alrededor de 20 a 25.000 que corresponden al sistema privado de pensiones, de soles, 25.000 millones de soles, que al final se va a traducir en que cada peruano que reciba su estado de cuenta el próximo mes va a haber promedio, si pusiéramos un promedio lineal, alrededor de 5 a 6.000 soles por peruano que tiene sus ahorros en el sistema privado de pensiones, tendría una reducción de entre 5 y 6.000 soles, solamente producto de la volatilidad del temor a que pueda salir un plan de gobierno dentro de los que están en oferta, no de que haya salido. Entonces, es un tema demasiado importante para no darle la seriedad de vida. Eso es por un lado, eso es por el lado de la preocupación de los mercados. Y los mercados son miles de peruanos y cientos de miles de peruanos que directa o indirectamente tenemos o tienen invertidos sus fondos. No son las personas ricas. Hay personas que han generado un pequeño excedente y que han visto en la Bolsa de Valores del Perú su mejor fuente de ahorro y que están viendo destruírsela solamente por una incertidumbre política, ¿no? Ahora, por otro lado, por el lado del fondo de pensiones concretamente, generar un fondo solidario redistributivo es tomar al Estado que retire todos los ahorros de los peruanos en su fondo de pensiones, ya no se recibiría más su estado de cuenta y de un día para otro le digan, en función a un número mágico, el Estado ha decidido darte a ti esta cantidad. Sí, pues. Es una expropiación total. El día de mañana, si sucede eso con el fondo de pensiones, puede suceder perfectamente con el sistema, con los ahorros bancarios, como ha ocurrido en otros países, por cierto, de Latinoamérica. Entonces, esto no es algo raro, no es algo fantasioso, y además, como digo, lo más preocupante para nosotros es que está escrito en un documento que ha tomado meses de elaboración para ser gobernado por 5 años, que está intentando cambiarse ahora con una carta escrita o firmada o con una foto de personalidades. Habría que darle mucho más importancia al tema, ¿no? Bien, Alfonso García Miró, presidente de Comex, gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con